Está el Salmo 53, que es un salmo que tiene otro salmo que es idéntico, es decir, no cambia nada. El Salmo 14 y el Salmo 53 son salmos exactamente similares. Desconozco por qué se escribirían dos salmos idénticos. Sin embargo, el Salmo 14 y el Salmo 53 expresan exactamente lo mismo. No sabemos bien a cuál de esos salmos se refería el apóstol Pablo cuando hace una disertación sobre el pecado del hombre en el capítulo 1 de Romanos, que va muy ligado a estos salmos. Es un salmo de David y es un salmo que responde de manera actual a preguntas que como cristianos nos hacemos respecto a los acontecimientos que suceden en el mundo, pero sobre todo a la vida moral del mundo en el que estamos viviendo. Es muy claro. Digamos, leía hace unos 5 años una carta que escribe Aristóteles a un alumno diciéndole que los jóvenes de este tiempo, dice, ya no respetan a los adultos, ya no tienen respeto por los ancianos. Estamos hablando que lo escribió por lo menos hace 3,600 años. Y cuando yo leía esa queja que tenía Aristóteles por la forma en la que los jóvenes ya no tenían respeto, yo digo, bueno, esto parece que entonces ha sido toda la vida, no es de ahora. A veces nosotros tratamos de actualizar cosas y decir, ¿por qué los niños de hoy ya son más despiertos? Lo que nos quieren decir es que ya en su celular ellos pueden ver cosas que no deberían, pero no es que los niños sean así, la culpa es de los padres. Los niños nacen igual, completamente igual. El asunto es cómo los educamos. Y lo que quiero decir es que la maldad del hombre ha sido históricamente siempre, y que siempre ha sorprendido cosas nuevas, innovadoras del pecado. Hoy, cuando viene a cuenta de este Salmo 53, las cosas que están sucediendo moralmente en el mundo y que podemos sorprendernos, a Dios no le sorprenden, porque en la naturaleza humana hay una capacidad perversa, torcida, una capacidad corrupta de pecado, ilimitada. Tanto que en el capítulo 1 de la Epístola a los Romanos, el apóstol Pablo, entre las cosas que cita acerca del pecado en nuestro tiempo, dice, inventores de males. Alguien está innovando permanentemente en el pecado, pero el pecado tiene un potencial impresionante. Por otro lado, nos preguntamos y nos mete la duda la ciencia, o nos mete la duda la vida moral de nuestras autoridades, cuando nos dicen, bueno, por ejemplo, ser homosexual, se nace siendo homosexual. Y entonces pensamos, ¿de veras se nace siendo homosexual? ¿Hay un tercer sexo? ¿Hay un tercer cromosoma? La ciencia, los cromosomas, X y Y. De manera natural, no existe una tercera alternativa. Pero el pecado que ha sido engendrado en la naturaleza tiene el potencial de desarrollar la homosexualidad, la criminalidad, los homicidas, los ladrones. Tiene la capacidad de desarrollarlos en toda su expresión. ¿Por qué? Tenemos una naturaleza de pecado. El hombre es perverso por naturaleza. Para entender esto, tendríamos que recurrir a lo que sucede en Génesis 1, cuando Dios le advierte al hombre, a la mujer, en Génesis 2, no comas del árbol
del fruto del árbol del bien y del mal, porque el día que comas de él ciertamente vas a morir. ¿Y qué significaba la muerte? Una separación de Dios. ¿Y qué significa una separación de Dios? Si yo quiero pensar que no debo de desconectar o no debo de apagar el switch general de la carga eléctrica de este local, porque si lo apago, aquí no va a haber luz, se acabó la luz. Y si lo hago, ya no habrá luz. ¿Por qué? Bueno, es una consecuencia. Algo que estaba directamente relacionado con las lámparas, que está relacionado con alumbrar este lugar para que no tengamos oscuridad, es un switch o es la alimentación eléctrica. Si yo la bajo, se acabó la luz. El hombre decidió separarse de Dios y se le fue la luz. Una de las cosas naturales de Dios, entendamos esta situación y entendamos el principio de Dios cuando le dice al hombre, el día que comas vas a morir, porque entendemos que entre los nombres de Dios, entre los nombres que Dios se atribuye, dice la Biblia, Dios es luz. No dice que alumbra, no dice que tiene luz, Él es luz en su naturaleza, es ser luz. Lo primero que hace Dios en la creación, cuando todavía no existía ni el sol ni la luna, creo que el sonido está muy molesto, bájenlo por favor. Cuando el sol y la luna van a ser creados, antes de eso, Él dice, sea la luz. Y uno trata de indagar allí, decir, ¿por qué dijo sea la luz? Y después tiene que crear el sol y la luna. Porque lo primero que Él menciona cuando viene la creación es su nombre. Y su nombre es luz. Y Él se manifiesta en la creación. Antes de hacer cualquier cosa, Él deja claro que Él se ha manifestado y se va a manifestar en la creación. Y por eso dice, sea la luz. Más adelante dirá que Dios puso las lumbreras, el sol y la luna, para que alumbraran. Pero antes de todo eso, Él manifiesta su luz, su nombre, su cualidad, su esencia, es luz. En virtud de que es luz, Él es justicia. Y observemos por qué Dios es justo. Yo no puedo ser justo. Si usted viene y me platica una versión de su problema, yo le puedo creer y usted me va a inducir a creer algo. Y si después voy con la otra persona que está involucrada en el problema, le voy a creer. ¿Por qué? Yo no vi las cosas, yo no puedo verlas, yo no puedo saberlas. Si no las puedo ver, no las puedo saber. Estoy supeditado a lo que usted me diga y tengo la capacidad de ser manipulable por lo que uno y otro me diga, pero Dios no. Él es luz, Él ve todas las cosas. Todas las cosas Él las ve. Sus ojos miran todo lo que hay en nuestra intención, en nuestros secretos. Cuando la Biblia dice, el día que sean abiertos los corazones de los hombres, para conocer las motivaciones con las que dijeron sus palabras o hicieron sus actos. Él es luz. Y por como Él es luz, Él puede ser justo porque Él sabe, esa cualidad de ser luz le hace saber todas las cosas, ver todas las cosas que nosotros no podemos saber. Él es luz. Él es amor. Es amor. Y como es amor, solamente Él entiende las capacidades del amor. El apóstol Pablo dice en la epístola a los Corintios que nosotros debemos, Él quisiera que supiéramos, comprendiéramos la capacidad del amor de Dios, la anchura, la longitud, la altura, la profundidad del amor de Dios. Es imposible que yo lo entienda. Pero es amor. Ahora, cuando Dios le dice al hombre, el día que comas del árbol del bien y del mal, ese día te vas a desconectar de mi luz, de mi amor, de mi justicia.
Y el hombre decidió hacerlo por voluntad propia. Y se desconectó. ¿Y qué hubo en el hombre? Una profunda oscuridad para no saber las cosas que él hace, para no entender lo que él hace. Y no puede percibir porque no tiene luz. A menos que regrese a Dios, podría darse cuenta de las cosas de la vida. Pero cuando no tiene a Dios, no puede hacerlo. El salmista está acusando la perversidad del hombre, la maldad del hombre. Y en este Salmo 53, como en el Salmo 14, él dice: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Dios mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios, pero no. Todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. ¿Será posible que nunca aprendan los que hacen el mal? Devoran a mi pueblo como si fueran pan y ni siquiera piensan en orar a Dios. El terror se apodera de ellos, un terror como nunca habían conocido. Dios esparcirá los huesos de tus enemigos, los avergonzará porque Dios los ha rechazado. En esta parte, y antes del último párrafo, está describiendo dos cosas, David: la perversidad del hombre y la justicia de Dios. Cuando se encuentran la perversidad y la justicia, ¿qué ha de suceder? Dios es justo y el hombre es perverso. Dios no encuentra a nadie bueno porque la Biblia dice, no hay ni uno solo que haga lo bueno. En esa disertación que hace el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, que es maravillosa la forma de exponer este tema en el apóstol Pablo. Su propósito es decirle a todos los hombres, no hay ni uno que sea justo. Y comienza acusando al hombre natural para hablar de su perversidad y de que es culpable delante de Dios, capítulo 1 de Romanos. Después en la segunda parte hablará del hombre moralista, el que dice yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, yo a lo que voy, yo soy muy respetuoso de la gente. Ese es el moralista. También es pecador, dice Pablo. Y tercero, parecería increíble, porque entonces viene a confrontar al religioso. Cuando dice aquí que Dios vio entre todos los hombres y no había ni uno que fuera justo, está hablando de esa disertación que hace Pablo, indudablemente. Fue al hombre natural y ninguno fue bueno. Fue al hombre moralista y no era bueno. Y luego va al hombre religioso, pensando que la religión tiene como fin relacionarnos con Dios, ligarnos a Dios. Y entonces, casi seguro podríamos decir, allí sí va a encontrar muchos justos. Encontró al hombre religioso y dijo, no, ninguno es justo. Ninguna religión puede llevarnos a la verdad de Dios, a la justicia de Dios. Y entonces el apóstol Pablo termina diciendo en el capítulo 3, en el verso 23, por cuanto todos pecaron, ahora sí encierra a todos bajo pecado, el hombre natural, el hombre moralista y el hombre religioso. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos, no hay ni uno bueno. Y entonces repite esa declaración que hace aquí David y dice, no hay uno solo bueno, ni uno solo que sea justo. Todos están encerrados bajo pecado y bajo maldad. Y entonces viene un tema muy actual para nosotros. En este tiempo he visto con mucho detenimiento
Y de pronto he respondido con impulso, pero después de que pasa el impulso, he tenido que ver si verdaderamente la misión de la iglesia es juzgar al mundo por su pecado. ¿Por qué digo esto? Recuerdo que hace unos meses una congregación hizo un desplegado porque se inconformaba con las leyes que hay ahora de la ley de convivencia. Y hubo un decreto por una decisión de los diputados en general. La decisión era que nadie podía intervenir y que nadie podía influir y nadie podía aconsejar a una persona homosexual para la sexualidad, porque si lo hacía tenía que ir a la cárcel. Y así está establecido ya en la ley, ya está aprobado. Recuerdo que ellos hicieron una carta abierta. Después recuerdo haber recibido muchos WhatsApp diciendo que nos uniéramos en oración, porque qué iba a pasar ahora que se decidiera esa ley, y que mientras nosotros estábamos aquí en la Cámara de Diputados y de Senadores, estaban decidiendo. Y había que hacernos una pregunta. ¿La iglesia juzga al mundo? ¿No sabemos quién es el mundo? Pero hubo otro tema. Ahora, a razón de las elecciones intermedias que hubo en el país en el mes de junio, el presidente declaró que él era cristiano evangélico. No era la primera vez que lo hacía. Cuando fue candidato, cuando contendió con Felipe Calderón, recuerdo una entrevista de Joaquín López Dóriga que quiso agarrarlo por el lado de su fe para debilitarlo. Y entonces cuando le preguntó, bueno, ¿y qué religión profesa usted? No debieron haberle hecho esa pregunta, porque la política y la religión no están mezcladas en el país, pero se le hicieron. Y él dijo, soy cristiano con una experiencia personal con Jesucristo. Pero hace unos 2 meses él dijo exactamente lo mismo, hace un mes o 2 meses. Y volvió a decir que él era cristiano evangélico. Yo tuve la oportunidad, más por morbo que por otra cosa, de ir a ver la iglesia presbiteriana en Macuspana, donde la familia del presidente asiste. Conocí a una cuñada de él, Patricia Beltrán, de la primera esposa, y cuando yo la vi me dijo, la familia de él y nosotros somos evangélicos, somos presbiterianos. En Tabasco, la iglesia presbiteriana es muy fuerte, es la iglesia más fuerte que hay en Tabasco, la iglesia presbiteriana. Y entonces vi cómo se desencadenó, a razón de eso, todos le quitaron la salvación al presidente. Este no puede ser cristiano, este no es evangélico. Me sorprendió cómo esa rabia que algunos se las han despertado desde los medios de comunicación, porque racionalmente no es concebible, y les han despertado una rabia. Me di cuenta que allí esa gente ni siquiera lo admitía como cristiano. Si no lo admiten como político, tampoco lo admitimos en el Evangelio. Y en el cielo se lo vamos a cerrar. Pues ellos creen que tienen la autoridad para hacerlo. Pero entonces entré en un debate con algunos pastores que escribieron algo y entonces yo les quise contestar algo y acusaban que cómo el presidente podía ser cristiano si se había dejado hacer una limpia cuando tomó posesión. Me parecía una brutalidad que de veras estuvieran diciendo eso. Porque dése cuenta cómo la gente no oye, no ve. Pero si se trata de torcer algo,
abre los oídos. Y entonces les dije, bueno, el presidente no es el pastor del país. El presidente es la autoridad en el país, pero no es su pastor. Porque quisiéramos que el presidente se portara como si fuera cristiano en la iglesia. Y les dije, el presidente no es el pastor del país, es el presidente de todos los mexicanos, de todas las religiones. Y si para que los pueblos indios se sintieran involucrados en la autoridad y en el gobierno del presidente, el presidente les permitió que hicieran un ritual para aceptarlo como el máximo jefe de los pueblos tribales o indios, pues él dejó que lo hicieran. Y si un día sacó de su camisa una imagen porque le decían que cómo era tan irresponsable para andar sin guardaespaldas y que no sabía que lo podían matar. Decía, pues a mí el pueblo me quiere mucho, miren, hasta me regalan unas estampitas. ¿Cómo va a ser evangélico ese hombre si anda cargando estampitas? Yo sé a dónde voy, no voy a hablar de política, estoy hablando del tema del Salmo 53 y Salmo 14, y sucede algo. El mundo tiene una depravación, tiene una perversidad. Nadie la puede detener. Y nosotros tampoco la podemos detener, ni la vamos a detener. Y la Biblia no nos enseña que porque el mundo está depravado, nosotros juzguemos al mundo. En el capítulo 5 de 1 de Corintios, el apóstol Pablo hace una disertación también que siempre me parece maravillosa la Biblia, por cómo define las cosas, cómo las ubica perfectamente. Entonces allí en ese capítulo 5, antes de ir a ese capítulo 5, perdón, me faltó otro tema. Las drogas. Autorizaron el uso de la marihuana. Los cristianos están rasgándose las vestiduras. ¿Cómo es posible que autorizaron el uso de la marihuana? Ahora todo el mundo, todo el mundo siempre, con autorización y sin autorización. Yo antes iba a Coyoacán, me gusta el centro de Coyoacán. Si quiere darse usted un pasón, vaya como a las 7 de la noche. Recorra los jardines de Coyoacán, que es donde está el Sanborns y donde está la iglesia, y todo lo que va a oler es a marihuana. Pero estamos indignados los cristianos porque el gobierno ha autorizado esto. ¿Por qué los senadores? ¿Por qué los diputados? ¿Por qué los gobernadores? ¿Por qué el presidente? Pero ¿qué tal cuando la Secretaría de Educación Pública dijo que los niños tenían libertad de llevar falda o pantalón como ellos quisieran? Eso no lo soportamos. Estamos muriéndonos de un berrinche y un coraje. ¿Cómo es posible que digan eso? ¿A mí qué me importa si llevan pantalón o falda? ¿Qué me importa? A mis hijos los educo yo. El ejemplo se los doy yo. Viven en mi casa. El evangelio lo conocen adentro. ¿A poco creen que el evangelio es un asunto tan débil que los problemas del mundo lo pueden destruir y tenemos que ayudarle al evangelio para que el mundo no destruya el evangelio? No. El evangelio tiene poder para destruir al mundo. Me acuerdo que me dijo un día mi hijo, iba en primero de secundaria, y me dijo, fíjate papá que me pasó esto, estábamos en el salón, en un receso, y todos se salieron y me dejaron con un muchacho que es homosexual.
como que lo habían tramado. Y el muchacho me dijo, ¿quieres ser mi novio? Y que creen, me daban ganas de ir a la escuela y quiero ver a los papás y al director. No. ¿Por qué? Ese es el mundo. ¿Qué no dijo el diablo? ¿No le dijo a Jesús que los reinos de la tierra le habían sido entregados a él? ¿Qué parte no entendemos de la Biblia? Y entonces le pregunté a mi hijo, ¿y qué pasó, hijo? ¿Y qué le dijiste? Mira, amiguito, tú estás muy mal de tu cabecita. Tú necesitas ayuda. Qué bueno que mi hijo pudo enfrentar una situación como esa y resolverla. Lejos de darme coraje o de enojarme, me alegró tanto saber que mi hijo pudo resolver una situación como esa, porque entonces sigo diciendo, el Evangelio tiene poder contra la maldad del mundo. No necesito que el mundo sea bueno para que yo conozca a Dios. No necesito que el mundo sea bueno para que yo haga las cosas buenas. No lo necesito. Necesito el Evangelio. Y el mundo va degenerando. Hace 5 años en Holanda se aprobó el primer club pederasta. Es decir, ya es legal que tengan relaciones con los niños. En Estados Unidos hay una iniciativa en el Senado para aprobar los clubes pederastas. Realmente no me preocupa, hermanos. Yo sé que podemos hacer caras así como de que chupamos limón y ¡ay, qué terrible es eso! No, hermano. El salmista ya hablaba. El salmista, hace 3000 años, él hablaba acerca de la depravación del mundo. Él hablaba del pecado, él hablaba de cómo se desarrollaba y que nadie hacía lo que nadie. Bueno, 1000 años después, el apóstol Pablo hace una extraordinaria disertación en el capítulo 1 de Romanos, hablando de la maldad del hombre. Y entonces, el apóstol Pablo, versículo 18 y 20 del capítulo 1 de Romanos, miren lo que dice. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Que me acusen hoy de ser homofóbico. Oiga, homofóbico es el hombre que despreció ser hombre y se convirtió en mujer. Eso es homofobia. Homofobia es la mujer que despreció ser mujer para convertirse en hombre. Pero si me acusan, no me daña. ¿Por qué? Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Y decidieron ser perversos. ¿El hombre es perverso? Pues es perverso. Se autorizan leyes que no están de acuerdo a lo que nosotros pensamos o concebimos o lo que dice la Biblia. Lo siento. Imagínense que un pastor le dijo a su congregación el día de las elecciones: hermanos, vayan a votar hoy, pero voten por un partido que tenga principios bíblicos. Y yo dije, ¿dónde está? ¿Ustedes conocen alguno?
me pasó de noche la recomendación. Me sorprendió. Como si no supiéramos lo que hay en el mundo. Como si no supiéramos que el mundo está bajo el juicio de Dios por su pecado, que está pervertido, que se desconectaron de Dios, que son injustos, que no entienden, que no conocen. ¿Por qué? Porque decidieron caminar separados de Dios. El pecado es una injuria a la santidad de Dios. Ojo, el pecado es una injuria a la santidad de Dios. Es un insulto a su honor y a su dignidad. Eso es injuriar. Pero los hombres pecan. Luego dice el versículo 21 al 23. Es cierto. Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. ¿Qué tal? Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. De eso hablábamos. Y luego afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Es decir, hicieron a Dios a todo lo que vieron. Es un ejemplo, porque el mundo está como está. Pero que a nosotros no nos debe de sorprender. Mire, ya Pablo hablaba de esto, ya David hablaba de esto. Y a muchos de sus hijos y de mis hijos nunca los tocó esa perversión. Muy simple, ¿no? O en qué mundo vivieron sus hijos, en qué país vivieron sus hijos. Vivimos en el mismo país, en la misma sociedad, bajo el mismo gobierno. ¿Sabe usted que la homosexualidad, las drogas son una agenda mundial de las Naciones Unidas? En la iglesia de Polanco tengo un feligrés que es funcionario de las Naciones Unidas. Él es salvadoreño. Y él me dice con frecuencia, pastor, es muy difícil estar en las reuniones porque quieren obligarlo a uno a aceptar lo que la ONU ha decidido para todo el mundo. Y si usted no acepta como país o como gobierno la agenda mundial de la homosexualidad y de las drogas, entonces no hay créditos del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Interamericano de Desarrollo, no hay créditos. Porque el crédito tiene que venir acompañado con iniciativas de ley que sean aprobadas, porque esto de la homosexualidad, esto de las drogas, todas estas cosas que han sucedido, hermanos, tienen 20 años en México. Pero nosotros no vamos a gobernar al mundo. Y entonces hay quienes han querido hacer partidos políticos cristianos. Hermano, a mí me mandaron a evangelizar. Vayan y prediquen a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La única forma de cambiar la maldad del hombre es el Evangelio de Jesucristo. Es la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay un ideario político, ni hay una filosofía económica que pueda cambiar. Claro, los gringos nos metieron en la cabeza a los cristianos brutos, que Estados Unidos era de Dios y Cuba era del diablo, y Rusia era del diablo. ¿Y qué creen? Los Estados Unidos son el diablo de Cuba. Pero lo que son las ideologías, hermanos, el mundo es el mundo. Está encerrado bajo pecado. Y en el capítulo 5 de 1 de Corintios, el apóstol Pablo dice, les mando que no se junten con ninguno que diciéndose hermano
sea fornicario, adúltero, idólatra, avaro, malediciente. No les digo que no se junten con ninguno de ellos en el mundo. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sino que dentro de la iglesia, alguno que diciéndose hermano sea idólatra, avaro, adúltero, fornicario, que no se junten con él. Dice, porque si no pudiéramos juntarnos en el mundo con ellos que están en el mundo, pues entonces tendríamos que salir de este mundo, dice. Pero además dice, ¿qué al mundo no lo juzgará Dios? Todas las cosas que ustedes ven en el mundo, Dios ha llenado la copa de su ira para el mundo, por su depravación y por su pecado. Y no nos toca a nosotros juzgar al mundo. Dios ha de juzgar al mundo. ¿Qué hace el mundo? Lo natural por su pecado. ¿Dónde esas cosas no deben de suceder? Dentro de la iglesia, porque el Evangelio ha tenido la capacidad de cambiar nuestra vida. Pero dejemos de querer gobernar al mundo y de pensar que el mundo se va a portar bien o va a cambiar porque nosotros presionamos a la gente. No. Hoy más que nunca, le digo a cualquier persona que no conoce a Dios, el mundo está depravado y está torcido. Oiga, pero ya leyó lo que están haciendo y vienen cosas peores. Pero, ¿qué le parece esto? Me parece normal. ¿Cómo que le parece normal? Sí, para el pecado esto es normal. ¿O no es cierto? Para el pecado eso es normal. ¿Pero quiere tener buenas noticias? Escúcheme. Dios puede cambiar su vida y Dios puede salvarlo de la ira del mundo y del pecado del mundo. Eso es diferente. Eso es diferente. El salmista David estaba denunciando el pecado del mundo en Isaías 53, en el Salmo 53 y en el Salmo 14. Estaba denunciando el pecado, la perversidad del hombre. Y que no hay nadie que sea justo, nadie que busque a Dios. Bueno, usted mira con terror los crímenes del narcotráfico, los desaparecidos, las fosas de desaparecidos. Lo que sí me sorprende es que algunos, siendo cristianos, hace 8 días tuvimos la oportunidad de votar, no porque era un procedimiento judicial, pero era un procedimiento legal. Ahora resulta que los burros dicen, la ley no se consulta. Yo la he consultado muchas veces y mucho tiempo. En mi trabajo la tenía que consultar todos los días. Pero bueno. ¿Y los crímenes de Ayotzinapa? ¿Y los crímenes de San Fernando? ¿Y los crímenes que se hicieron para que un presidente como Fox le dijera a los papás, ya supérenlo? Pero ese es el pecado. ¿Alguien quiere librarse de todo eso? ¿Alguien quiere una vida mejor? El Evangelio de Jesucristo.
El ladrón no ha venido sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es el Evangelio la respuesta, no nuestro juicio, no nuestro escándalo, no sentirnos estremecidos por todo lo que pasa en el mundo. Eso es natural. Jesús lo denunció. Y cuando dice el ladrón no ha venido sino para robar, matar y destruir, son palabras suficientes para saber lo que en el mundo habría de suceder. Pero tiene un contraste y lo pone él, dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Lejos de escandalizarnos con el mundo, es el momento, es la hora de la iglesia. Es el momento cuando nosotros tenemos que hacer brillar el Evangelio y decirle a la gente, sí, este es el pecado y este es el mundo. Pero aquí está el Evangelio de Jesucristo que puede cambiar, que puede transformar y que puede dar vida. El Evangelio de Jesucristo. Una gran diferencia. Entonces, David termina este salmo diciendo, ¿quién vendrá al monte Sión para rescatar a Israel? Está hablando de Jesús. Y entonces Isaías dice, es en el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Ahí está el pecado, ahí está la perversión, ahí está el mundo, ahí están sus doctrinas, ahí están los inventores de males. Allí está todo, sí, ese es el mundo. Y el mundo no va a cambiar. En Isaías capítulo 24 dice, la tierra enfermó y no volverá a estar bien, dice. Está hablando de esto. Nos escandaliza el virus. Oye, hermano, si alguien tiene que estar agradecido con Dios a pesar de esto, somos nosotros. Dios nos ha guardado. ¿Y si morimos? ¿Qué nos puede pasar? Si nuestra casa terrenal se destruyere, tenemos una no hecha de manos en los cielos, inmarcesible, incorruptible, inmortal y gloriosa. Yo todos los días le digo al Señor, qué bueno que te conozco. Qué bueno que te conozco, qué bueno que puedo hablar contigo y qué bueno que tú vienes a mi vida todos los días, qué bueno. En el mundo tendrán aflicción, dijo Jesús, pero tengan confianza, yo he vencido al mundo. Mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Y si el diablo ha hecho todo esto en el mundo, nosotros también podemos contar las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Es la hora de la iglesia. Es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de Dios. Este es el tiempo de la iglesia. Este es un tiempo muy importante para nosotros, para hacer brillar el Evangelio de Jesucristo. Y entonces dice, cuando Dios restaure a su pueblo, Jacob gritará de alegría, Israel se gozará. Gracias a Dios que Él nos ha redimido del pecado. Pero el pecado en el mundo nunca se detendrá. Nunca. Todavía no hemos visto lo peor. Pero ese es el mundo. Nosotros tenemos el Evangelio de Jesucristo. ¿No le da gloria a Dios por eso? Gracias a Dios, nosotros tenemos el Evangelio de Jesucristo. No juzguemos al mundo
como escandalizándonos de lo que en el mundo hay. Porque ya la Biblia nos ha advertido. Pero usemos el Evangelio, como dijo Juan, para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Usemos el Evangelio para destruir las obras del diablo. Cierre sus ojos. Dios, danos entendimiento de los tiempos en los que vivimos. Danos entendimiento de tu palabra. Y danos entendimiento de lo que es el mundo. No podemos esperar que el mundo se comporte como la iglesia, porque nunca sucederá. Pero podemos brillar como iglesia, predicando el mensaje del Evangelio, para que la vida de la gente que quiera acogerse a la misericordia de Dios sea cambiada. Danos entendimiento y danos sentido de gratitud, Señor, de haberte conocido, porque tú nos has dado una vida diferente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.